Buenas noches amigos, ¿cómo está? Hoy día lunes 11 de junio, continuando las charlas, damos la bienvenida a la doctora Carolina Restrepo. Ella es una flamante abogada especializada en Derecho Empresarial y con un diplomado en conciliación. Basta resaltar que tiene 17 años de experiencia en la gestión de cobranza y perfecta profesional en la área de cobranza jurídica, administración de abogados y empresas de cobranzas externas, lo cual va a ser muy importante para los temas que ustedes están desarrollando. Actualmente se desempeña como asesora jurídica en temas de contratos y cartera en dos empresas en Medellín, Colombia, dedicadas al transporte y maquinaria amarilla. Bueno, doctora, le doy la presentación, le doy la bienvenida, espero que el público ahora acá presente se tome su tiempo para poder prestar atención. Doctora, bienvenida. El público es todo suyo. Buenas noches a todos, muchas gracias Antonio por la presentación. Bienvenidos a todos a este curso. Vamos a comenzar la primera parte con el tema de políticas de cobranza y segmentación de cartera. Vamos a mirar primero, antes de entrar a fondo en el tema, ¿qué es la cobranza? La cobranza son las distintas actividades que hacen las compañías para lograr recuperar los dineros otorgados a los clientes, siempre bajo una filosofía de servicio al cliente. Cuando nosotros nos adentramos en el tema de la cobranza, nosotros más que cobradores debemos vernos como asesores que están vendiendo un servicio a un cliente. Nosotros debemos de asemejarnos a vendedores, a las personas que desempeñan temas en el área comercial. Nosotros acá lo que estamos vendiendo a los clientes son unos beneficios de pagar, y a través de esos beneficios de pagar nosotros le estamos proporcionando al cliente una respuesta a sus necesidades de educación de crédito, y eso nos va a reflejar a nosotros en llegar a unas promesas de pago, que la promesa de pago es lo que nosotros estamos buscando en la cobranza. ¿Por qué es importante la cobranza? El objetivo principal de la cobranza es trabajar mano a mano con el cliente. Nosotros al cliente lo que hacemos es ayudarle a que regularice sus cuentas, y de este modo el cliente pueda seguir disfrutando de su crédito. Si nosotros regularizamos el crédito del cliente, el cliente va a poder seguir haciendo parte de la empresa para la que nosotros estamos trabajando. Recordemos que cuando un cliente entra en mora, sobre todo en moras tempranas, que son muchos clientes los que llegan a eso, la mayoría de estos clientes vuelven otra vez a estar al día y son clientes potenciales para nuestra compañía. Entonces nosotros no nos podemos dar el lujo de perder estos clientes. Siempre en nuestra actividad debemos de velar por el servicio que hagamos al cliente. Entonces la cobranza, ¿qué nos permite a nosotros? Usar el contacto telefónico y presencial para llegar a más clientes. Por medio del contacto telefónico nosotros podemos abarcar un sinnúmero de clientes que incluso están fuera del área donde está nuestra empresa e incluso fuera del país donde está nuestra empresa. Y presencial porque el contacto presencial nos va a permitir llegar a aquellos clientes que por diferentes motivos, llámese que les dé vergüenza acercarse a la empresa donde estamos nosotros, que no quieran responder las llamadas o que simplemente piensen que no la responden porque no tienen cómo pagar la deuda. Entonces a través del contacto presencial podemos llegar a esos clientes y meterles la idea de que les vamos a ofrecer alternativas de pago. También podemos reactivar cuentas perdidas. Cuando nosotros no hacemos gestión de cobranza,
no dejamos la cobranza de un lado, el cliente ¿a quién le va a pagar? El cliente se va a dirigir a quien está ejerciendo efectivamente esa gestión de cobranza. Yo como cliente voy a decir, yo le pago primero a este que me llama y me llama y me llama todos los días. Y siempre voy a dejar de lado a aquel que me está haciendo menos presión para que yo pague esa deuda que tengo. También me va a permitir proporcionar servicio personal sin importar el tamaño y ubicación de los clientes. La cobranza me permite abarcar muchos clientes a través de los canales de gestión que más adelante los vamos a mirar. A través de la cobranza también podemos administrar la cobranza de una empresa. Entonces nosotros en esa empresa entramos a definir políticas, a hacer propuestas para que nosotros tengamos la total administración de esa cobranza y poder ofrecer un buen servicio. Ampliar el cubrimiento de donde la empresa no tiene presencia física. Eso es lo que ya habíamos hablado, que podemos desplegar a otras regiones, incluso a otros países donde el cliente se encuentre. Realizar un contacto más frecuente y oportuno en la gestión de cobro, de acuerdo a la segmentación que más adelante también la vamos a mirar. Y a los canales que nosotros tengamos de cobranza, vamos a tener una frecuencia de contacto con el cliente que va a ser medible. Y esto nos va a permitir a nosotros que el cliente siempre nos tenga presente para hacernos el pago de su deuda. Mantenimiento de clientes al asesorarlos en el cumplimiento de los compromisos de pago. Si nosotros hacemos un buen diagnóstico de lo que al cliente le pasa, de lo que al cliente lo llevó a estar en mora, nosotros vamos a ofrecerle una asesoría integral que cumpla o que pueda satisfacer sus necesidades y nos dé un gana-gana tanto para la empresa como para el cliente. Vamos en esta parte a mirar, les voy a mostrar un video de una llamada de cobranza efectiva para que después construyamos sobre ella. Saldo deudor, 30.850 euros, antigüedad en las facturas 60 días, 20 llamadas telefónicas a Miralles en 50 Compañeros, días, algunos de 2 los promesas alumnos de que pago. no puedan ver el video, por favor, hagan clic Vamos a ver. en el video, que es una página de link de YouTube, por favor, Tiene para ser que puedan ver el video. hospitalizado con carácter de urgencia. Garantizándole su pago en cuanto a don Javier. Sí, dígame. Buenos días, soy Jorge Muñoz, gerente de créditos de Plastic, proveedores de materia plástica. ¿Es usted el señor Galvez? Yo mismo para servirle. Usted me dirá, señor Muñoz, ¿en qué puedo ayudarle? Me alegro de que ya se encuentre usted mejor y de que haya podido volver al trabajo. ¿Se encuentra ya totalmente recuperado, señor Galvez? Le agradezco su interés, amigo Muñoz. Me he reincorporado ayer, ya que no le hago caso a los médicos. Y se me ha acumulado mucho trabajo. Por supuesto, la presencia del empresario es imprescindible para la buena marcha del negocio. Por cierto, señor Galvez, ahora que comenta lo de los temas que se han acumulado, me gustaría comentarle que tenemos unas facturas pendientes y le agradecería que me dijera cómo está el asunto. Señor Muñoz, tiene usted toda la razón y le agradezco la paciencia que han tenido. Aquí en mi mesa tengo la relación de pagos urgentes y el suyo aparece en segundo lugar. Hoy mismo le extendemos un cheque por el importe de 31.850 euros.
No sé si todos habrán alcanzado a ver el video para mirar el video se debe hacer clic en la parte del video que dice YouTube para que lo puedan ver. No sé si nos tomemos otros 2 minuticos para que los que no lo han visto lo puedan ver. Lo voy a repetir el video a solicitud de algunos alumnos. Para los que de pronto no lo puedan ver acá directamente, hacen clic en el video en donde dice mostrar y hacen clic en YouTube y le dan play. Va a volver a comenzar el video. Para los que no lo han visto, por favor, es un video que está colgado, está copiado de la página de YouTube para que lo puedan ver. Para el procedimiento, para que lo puedan ver, hagan clic sobre la imagen play que está sobre la imagen del video y lo pueden ver automáticamente. Saldo deudor, 30.850 euros, antigüedad en las facturas 60 días, 20 llamadas telefónicas a Miralles en 50 días, 2 promesas de pago incumplidas. Vamos a ver. Tenía que ser hospitalizado con carácter de urgencia. Garantizándole su pago en cuanto a don Javier. Sí, dígame. Buenos días, soy Jorge Muñoz, gerente de créditos de Plastic, proveedores de materia plástica. ¿Es usted el señor Galvez? Yo mismo para servirle. Usted me dirá, señor Muñoz, ¿en qué puedo ayudarle? Me alegro de que ya se encuentre usted mejor y de que haya podido volver al trabajo. ¿Se encuentra ya totalmente recuperado, señor Galvez? Le agradezco su interés, amigo Muñoz. Me he reincorporado ayer, ya que no le hago caso a los médicos. Y se me ha acumulado mucho trabajo. Por supuesto, la presencia del empresario. Bueno, continuando con el tema y después de haberles ilustrado este video, vamos a ver 2 temas. Uno es la estructura de una llamada que también se puede aplicar a una visita de cobranza y el otro es el protocolo que debemos de seguir en la gestión de cobranza. En una llamada, esta primera parte nos va a servir para hacer un diagnóstico de la situación
y dirigir la estrategia que nosotros vamos a utilizar durante la negociación. Aquí es importante en este contacto inicial que nosotros identifiquemos dos aspectos en el cliente. Uno es la capacidad del cliente para realizar sus pagos, porque el cliente puede estar dispuesto, pero el cliente tiene una capacidad para realizar sus pagos positiva, en la que el cliente sí está dispuesto a pagar, parcial, la que no tiene todo el monto adeudado, pero le interesa comenzar a pagar, o negativa, que el cliente definitivamente en este momento no tiene con qué pagar. Y el otro es la situación emocional del cliente, que puede ser positiva o negativa. Positiva es cuando el cliente en su contenido, en su tono de voz, en el lenguaje que nos está hablando, nos demuestra su interés. Y negativa es cuando el cliente está totalmente cerrado a realizarnos a nosotros el pago, porque emocionalmente emocionalmente tiene algo en confrontación con la empresa. Con esto, cada cliente entonces requerirá un trato específico con base en la situación que manifieste, y esto será fundamental para pasar a la segunda parte, que es la negociación integral o el cuerpo de la conversación. Acá se introduce el tema central o se orienta la conversación hacia él si de pronto está desviado, cuando el cliente, nosotros le estamos hablando de un tema y el cliente desvía la conversación hacia otro tema. Aquí la información que obtenemos por parte del cliente es un elemento clave para aumentar la probabilidad de obtener una promesa de pago efectivo. Nosotros debemos indagar al cliente, escucharlo. La escucha es una parte fundamental en este proceso. Y debemos venderle los beneficios de pagar, o qué va a perder el cliente si no nos paga, puede también perder una serie de beneficios con la empresa. Por ejemplo, si lo que nosotros estamos cobrando es una tarjeta de crédito, ¿cuál sería el beneficio de pagar? Que el cliente está al día, que tiene un récord histórico bueno, pero también le podemos decir que va a perder un beneficio de acumular millas, de que se le va a bloquear su tarjeta y la puede necesitar para utilizarla en otro momento. Entonces ahí es cómo manejemos nosotros la conversación con el cliente, usando un lenguaje sencillo, tomando nota de lo que él nos está diciendo, y según lo que él nos está diciendo, usando preguntas abiertas o cerradas. Las preguntas abiertas son aquellas en las que yo dejo desplegar al cliente. ¿Qué me va a decir usted frente a esto? Entonces el cliente me empieza a contar. Una pregunta cerrada es una pregunta en la que el cliente me va a contestar sí o no. ¿En este momento usted está empleado? Sí. Esas son los tipos de preguntas que nosotros hacemos acá para indagar bien al cliente y para saber qué le vamos a ofrecer, qué estrategia vamos a utilizar, qué política le vamos a ofrecer. Y viene una última parte, que es el cierre o la terminación de la conversación. Lo ideal es que una conversación termine con una promesa de pago, que es el resultado final de una negociación eficaz. Si yo estoy terminando la negociación con una promesa, entonces le voy a preguntar al cliente, ¿qué monto usted pagará hoy? ¿O qué monto pagará en el corto plazo si me hace una promesa parcial? ¿O qué plazo requeriría usted para terminar de pagar la deuda? Adicional a esto, debemos de resumir el compromiso o la promesa de pago con el cliente. Al cliente le debemos de repetir cuál fue el compromiso, qué debemos de hacer y en qué consiste la promesa. ¿Cuánto pagará? Que él me diga el monto exacto que va a pagar. ¿Cuándo hará el pago? ¿En qué oficina? ¿En qué ciudad? ¿Dónde va a realizar el pago?
cómo realizar el pago, si lo va a hacer en efectivo, si lo va a hacer por transferencia, si lo va a hacer a través de una sucursal virtual. Todo esto, toda la estructura de la llamada, el asesor que está haciendo la labor o la gestión de cobranza la debe de documentar de manera apropiada. Todo lo hablado con el cliente debe quedar documentado de manera tal que si el cliente pasa a otro canal de cobranza o lo va a gestionar un asesor en otro momento, esa persona conozca todos los antecedentes del cliente y quien retoma la conversación pues no tenga que volver a preguntarle al cliente todo lo que ya nos ha dicho, porque esto nos va a repercutir en el servicio al cliente. Miremos el protocolo en la cobranza. Hay unos factores básicos dentro del protocolo de la cobranza. El primero es una buena comunicación. Esta se logra cuando el mensaje que yo le quiero dar al cliente es entendido por el cliente en la misma forma en la que yo lo quería emitir. Es decir, si nosotros vemos en el video, el asesor, que en este caso era el gerente de cobranza, lo que quería transmitirle al cliente era que entendía su situación, pero que a su vez quería saber cómo estaba el tema para su compromiso de pago, y así fue como lo entendió y lo percibió el cliente, dado que inmediatamente contestó e hizo la promesa de pago. Aquí es importante para una buena comunicación tener una escucha activa, es decir, no interpretar lo que la otra persona al otro lado me está diciendo, escucharlo para saber qué le voy a decir, qué le voy a ofrecer y preguntar efectivamente. Después de que obtengo esa información, le doy soluciones al cliente. Yo no le doy soluciones al cliente antes de tener una información adecuada, porque en este caso, si nosotros nos devolvemos al video, el asesor le pregunta al cliente cuándo va a pagar. Yo no le puedo decir, usted quiere una condonación o usted quiere una refinanciación de su deuda sin saber qué fue lo que le pasó o si él tiene una actitud positiva de pago. Si el cliente tiene una actitud positiva de pago y tiene la voluntad de pagar y tiene el dinero de pagar, pero el dinero para pagar, pero lo que le pasó fue algo puntual, nosotros acá lo que vamos a hacer es documentar bien la promesa y simplemente decirle, listo, aquí quedó grabada su promesa, esperamos que cumpla y entendimos su situación. Explicarle al cliente en un lenguaje sencillo lo que se necesita hacer para resolver la situación. Y por último, resumir y verificar la promesa que hizo con el cliente. Otro factor básico es la presentación personal y de la empresa. Siempre me voy a identificar. Mi nombre es Carolina Restrepo y lo estoy llamando del Banco de Occidente. Así me debo identificar mi nombre y la empresa para la cual estoy ejerciendo la gestión de cobranza. Esto con el fin de que el cliente identifique de dónde me están llamando, con quién estoy hablando, con quién estoy haciendo la promesa de pago, porque el cliente, en muchas ocasiones, un cliente que incurre en mora en una obligación posiblemente está en mora con otras entidades. La claridad con la que yo le hablo al cliente. Algunas prácticas para que nosotros hablemos con claridad son tener una postura correcta, respirar normalmente, usar frases cortas con el cliente, hablar despacio. Muy importante, no comer, no beber o no fumar mientras estoy hablando con el cliente. Esto denota una mala presencia de la empresa. No gritar, no debemos nunca alzar la voz, aun cuando el cliente esté alzando la voz. Nosotros lo que debemos hacer es bajar el ánimo del cliente, escuchar y luego entrar nosotros a hablar. No usar tecnicismos, no decirle al cliente,
en nuestro sistema ICS o no, en el sistema en este momento usted presenta una promesa que ha incumplido, pero no entrar a decirle cosas técnicas que manejamos dentro de la empresa. Generar empatía con el cliente. ¿Por qué? Porque el cliente necesita sentir que quien le está atendiendo comprende su situación. Y nosotros en ese momento, cuando estamos comprendiendo su situación, no debemos hacerle ni críticas ni juicios al cliente. Es que usted está muy sobreendeudado, es que usted por qué aceptó el crédito si sabía que tenía determinada o X situación puntual. No debemos hacer ningún juicio, debemos transmitir al cliente que estamos conscientes de la situación que lo está afectando, que lo estamos escuchando y que estamos prestos a hacerle una asesoría integral para tener un sistema gana-gana en el que la empresa gane y el cliente gane. Y por último, la cortesía. La cortesía es una necesidad del cliente, inclusive de todos los clientes, de ser tratado con amabilidad y con calidez. Los clientes siempre deben ser tratados con profundo respeto, sin etiquetarlos, sin juzgarlos o sin ponerles alguna categoría. Vamos a entrarnos en el tema de las políticas en la gestión de cobranza. Las políticas son una serie de procedimientos que sigue la empresa para cobrar los créditos que ha otorgado a sus clientes. Esto les quiero decir que las políticas son como tal de cada empresa. Las políticas van a depender del estado de la empresa. No es lo mismo unas políticas de una empresa del sector público a una empresa del sector privado. Entonces las políticas siempre las debemos de mirar bajo el contexto de la empresa en la que nosotros estamos prestando los servicios de cobranza. De acuerdo con el objetivo que se establezca en la empresa referente a la cobranza de los créditos otorgados a los clientes, será el marco de referencia para establecer las políticas que nosotros tengamos de cobranza. Esas políticas pueden ser rígidas o flexibles de acuerdo a la situación económica que nosotros vivamos en el país y que afecte al comercio en general. Es decir, las políticas deben de ser flexibles. Si nosotros en la compañía en la cual estamos tenemos unas políticas, pero resulta que digamos que el sector de la ganadería o el sector de cultivos debido a una ola invernal sufrió pérdidas, entonces entramos nosotros a decir esto es algo generalizado, algo que está afectando a gran parte del país y debemos cambiar las políticas. Entonces siempre debemos de tener en cuenta la situación que está afectando, la situación que se vive en el país para nosotros determinar cuáles van a ser esas políticas. La efectividad de las políticas de cobro de la empresa se pueden ir evaluando y ir mirando si estas políticas si son efectivas o no. ¿Cómo? Estimando las cuentas incobrables. O sea, si nosotros vemos y vemos que las cuentas incobrables crecen y crecen y crecen, entonces debemos reevaluar las políticas que tenemos. Sin embargo, vamos a distinguir tres tipos de política. Políticas en sí, les voy a dar ejemplos. Las políticas pueden ser condonación de los intereses de mora, condonación de los intereses corrientes, refinanciación de las obligaciones, otorgar nuevos plazos, disminuir las tasas, pero como les digo, estas políticas siempre van a depender de los objetivos de la empresa para la cual nosotros estamos ejerciendo la gestión de cobranza. Entonces hay unas políticas restrictivas. Estas políticas restrictivas se caracterizan por concesión de créditos en periodos muy cortos, normas de crédito muy estrictas y una política de cobranza agresiva. Estas políticas restrictivas entonces, ¿qué nos van a generar como consecuencia?
que vamos a tener niveles de cartera muy bajos, o sea, óptimos, y vamos a tener, no vamos a tener utilidad en los créditos esperados. Entonces vamos a tener una reducción en las ventas y poco margen de utilidad. Unas políticas liberales, que es todo lo contrario a las políticas restrictivas. Estas políticas liberales tienden a ser muy generosas. Se otorgan los créditos considerando la competencia. Entonces allí la competencia no está dando crédito al sector de la salud. Yo así sepa que el sector de la salud tiene dificultades, entonces voy a ir porque lo considero potencial para colocar créditos. No presionan enérgicamente en el proceso de cobro. Entonces, ¿qué me van a generar como consecuencia? Un aumento de las cuentas y efectos por cobrar. Entonces, tampoco me van a dar las utilidades esperadas. Y por último, unas políticas racionales, que digamos que es un equilibrio entre las dos anteriores que acabamos de ver y que producen un flujo normal en el crédito y la cobranza. En estas políticas se conceden créditos a un plazo razonable y los gastos de cobranza se aplican tomando en consideración los cobros que vamos a efectuar. Con este tema de las políticas les quiero explicar una parte muy importante en el tema de calidad de la cartera. Muchas veces escuchamos cuando la cartera está deteriorada en determinada empresa que es por culpa de cobranza, que el área de cobranza no está haciendo nada, que es que el área de cobranza no saca políticas, que es que los gestores del área de cobranza, y siempre la culpa se la echan al área de cobranza. Pero hay unas áreas estratégicas que en conjunto son responsables de la calidad de la cartera y lo vamos a ver por qué. El área de riesgo de una empresa. El área de riesgo de una empresa es quien determina el apetito de riesgo de la empresa. Es decir, la empresa va a decir, vamos a hacer colocación en esta determinada región del país o no la vamos a hacer. Es quien determina el nivel de exposición del cliente. Es quien determina si cierran o no cierran una plaza, si le hacen apertura o no a un determinado sector de la economía. El área de crédito. El área de crédito es quien evalúa, analiza y le otorga al cliente su nivel de endeudamiento. Es decir, ese cliente sí está dentro del perfil de la empresa donde trabajamos y se le puede otorgar un crédito. Sin embargo, el área de crédito va a decir, le prestamos hasta tanta plata o le vamos a exigir una garantía para mejorar que a futuro nos pueda o no pueda incumplir. El área comercial. El área comercial es quien presenta a la empresa los clientes. El área comercial es quien determina quién va a ser el cliente de la empresa de acuerdo a esos niveles de riesgo y a las políticas de crédito que se tienen. Es quien dice, este cliente sí puede ser cliente de la empresa porque cumple con las políticas de esta. Y obviamente el área comercial nos va a garantizar ciertas cosas que se pueden exigir en una empresa, que se haya visitado al cliente, que se conozca de dónde provienen sus fondos, que se sepa que tiene una actividad a la que se dedica, que produce unos rubros para que pueda cumplir con esa obligación que va a adquirir. Y está el área de cobranza, que el área de cobranza es quien ejerce ya toda la gestión cuando el cliente va a entrar en mora, se prevé que va a entrar en mora o ya se encuentra en mora, a través de un modelo de gestión de negociación y recuperación, un manejo eficiente de canales de cobro, segmentación y especialización de la gestión, un marketing de cobranza, qué publicidad nosotros le hacemos a los clientes sobre los canales que tiene para no incurrir en mora, y un control y seguimiento a las empresas de cobranza cuando ya están en una etapa avanzada de mora.
Todo esto con un recurso humano muy capacitado en el tema de riesgo, de crédito comercial y cobranza, con unos procesos y procedimientos ya definidos por la empresa y que estemos soportados con una tecnología y con herramientas adecuadas. No sé si de pronto hasta acá tengan alguna pregunta. Bueno. Vamos a entrar al tema de la segmentación. Entonces, el modelo de eficiencia en la cobranza se realizó para poder estudiar el proceso de cobranza, para organizar y segmentar efectivamente todas las actividades que comprenden las funciones que se ejercen en la cobranza. Entonces acá vamos a ilustrarlo con una pirámide invertida. Vemos que en la cima de la pirámide están los clientes. Esos clientes son los clientes que están presentando dificultades en sus pagos o retrasos en sus pagos. Luego vemos las tres principales metas de la cobranza. ¿Cuáles son esas tres principales metas? Ofrecer un buen servicio al cliente. ¿Para qué? Para poder retener al cliente. Mejorar las recuperaciones que tenemos en la empresa. ¿Para qué? Para mejorar las utilidades de la empresa. Y reducir costos para manejar la atención, la atención de los gastos operativos que nosotros podemos tener en las actividades de cobranza. Entonces, el proceso de cobranza se segmenta en estas 5 categorías, que como les digo es una pirámide invertida, entonces vamos a mirarlas de abajo hacia arriba. Primero están las estrategias. Se deben definir las estrategias, que son unos planes de acción detallados de la compañía que definen de qué manera se deben segmentar las cuentas y asignar un tratamiento a cada segmento. Es decir, yo debo separar cada cuenta para a cada cuenta darle un tratamiento específico, darle a cada cual un remedio o una solución. Luego tenemos la tecnología. La tecnología la vamos a elegir después de que tengamos esas estrategias. La tecnología nos va a servir a nosotros para mejorar esa estrategia establecida. Es decir, si nosotros establecimos como estrategia que a determinados clientes los vamos a ir a visitar, entonces la tecnología que vamos a utilizar es darles a esos asesores en terreno las herramientas necesarias para que puedan desarrollar su gestión de cobranza. Luego vienen las mediciones. Hay un adagio popular que dice: midan lo que manejen. ¿Esto para qué? Nos va a servir a nosotros para determinar si esa tecnología y esas estrategias son las adecuadas de acuerdo a esos resultados que nos arroje la medición que nosotros estamos haciendo. Luego vienen los procesos operativos. Los procesos operativos son una gran cantidad de actividades que están dentro del proceso de la cobranza. Ahí están desde las definiciones de las políticas que nosotros vamos a utilizar, prácticas cotidianas que tengamos de reuniones con los equipos, mirar las mediciones que están arrojando día a día, cómo se van a hacer, quién las está haciendo. Entonces acá debemos determinar esos procesos operativos a cargo de quién van a estar, quién los va a monitorear, quién les va a hacer seguimiento. Y luego vienen las habilidades de negociación. Las habilidades de negociación comprenden toda interacción que el asesor tenga con el cliente que presenta pagos vencidos. Estas habilidades de negociación del asesor van a ser eficaces si nosotros tenemos
una estrategia que funcione bien, una tecnología que sea eficiente para esa estrategia. Debe de entender el asesor cómo lo están pidiendo, cómo él va a ser un asesor exitoso, y debe de seguir unas prácticas operativas lógicas y organizadas para él entender cómo es todo el proceso de la gestión de cobranza para explicárselo de igual modo al cliente. Es decir, si el cliente necesita, propone una alternativa para el pago de su deuda, el asesor debe de saber cuál es el procedimiento que debe de seguir para explicárselo al cliente y que el cliente sepa cuánto tiempo debe de esperar. Adicional a esta segmentación, es importante la segmentación de la cartera al diseñar unas estrategias de cobranza. Las estrategias de cobranza son una de las palancas estratégicas en la gestión de la cobranza, que nos va a facilitar su proceso para luego aplicar los recursos apropiados. Las estrategias de cobranza deben de diferir dependiendo de cada segmento, porque cada cliente va a tener un perfil distinto. Vamos a mirar unos ejemplos de segmentación de cobranza en la cobranza para mirar qué es lo que les podemos ofrecer. En la segmentación va a haber una gestión de cobro diferencial a través de canales especializados. Es decir, si yo estoy en call center, si yo estoy en visita al terreno o estoy en una agencia de cobranza externa con un proceso judicial, pues la gestión de cobro va a ser diferente en cada una de esas instancias. A mayor altura de mora, más fuerte va a ser la gestión que me van a ejercer para el pago de mis obligaciones. Por niveles de vencimiento. A menor altura de mora va a ser menor la presión, a mayor altura de mora va a ser más la presión y más las veces que yo voy a llamar al cliente. Entonces voy a segmentar mi cartera de 1 a 30 días, de 30 a 60, de 60 a 90, de 90 a 120 y ya de ahí hacia arriba. Entonces, dependiendo de eso, voy a utilizar unos guiones diferenciales de cobro para estas alturas de mora. Por niveles de riesgo, ¿cuál es la cartera que me presenta a mí mayor riesgo? Montos altos, vencimientos recientes de una colocación recientemente colocada. Entonces ahí voy a medir el nivel de riesgo. También clientes que estén en mora en otras entidades y estén comenzando mora en la entidad de nosotros. Por motivos de no pago. Esta es una segmentación de cartera bien interesante. No es lo mismo yo utilizar un guión para una persona que está incurriendo en mora porque está desempleada, a yo utilizar ese mismo guión para una persona que está empleada pero está presentando un nivel de endeudamiento desbordado. Acá también en motivos de no pago podemos mirar que nosotros no podemos ofrecer el mismo guión de cobranza, por ejemplo, para una persona fallecida, para una persona en la que se presentó un fraude. Aquí debemos de pasarlos a unos canales especiales para que ellos determinen qué se va a realizar con estas personas o con estas carteras. Por regiones. Vemos que por regiones las culturas son diferentes. Al interior del país y de pronto en los extremos del país las culturas pueden ser diferentes. No es lo mismo, les voy a poner un ejemplo acá en Colombia. Acá en Colombia, digamos que en la costa es diferente la cultura que se vive al interior del país. Mientras que al interior del país yo puedo llamar a una persona perfectamente al mediodía, porque digamos que
las distancias que tenemos no permiten que las personas se desplacen fácilmente al mediodía, las personas sobre todo que trabajan se desplacen al mediodía a almorzar, pues encontramos frecuentemente que solamente utilizan media hora, tal vez una hora de almuerzo y podemos encontrarlos fácilmente al mediodía en su lugar de trabajo. Mientras que las personas que están en la costa, pues al mediodía van a su casa, almuerzan, hacen siesta y les va a molestar que nosotros hagamos una gestión de cobranza a esa hora. Entonces debemos de determinar por regiones para saber cuándo podemos focalizar una gestión efectiva de cobro. Si yo voy a hacer una campaña especial, pues no hacerla a determinadas horas en determinadas regiones, pues porque la campaña no va a ser por tipo de producto. Acá nosotros debemos de diferenciar los productos que nosotros manejamos en la empresa para la cual estamos haciendo la gestión de cobranza. Entonces tenemos créditos hipotecarios, créditos de libranza, tarjetas de crédito, créditos de vehículos, créditos de libre inversión. Todos estos con connotaciones distintas, con políticas que les voy a ofrecer de pago al cliente diferentes, porque todos van a tener una forma de devolverlos al día diferentes. En algunas podré modificar plazos, en unas no, en unas podré modificar tasas, en otras no. Entonces, por tipo de producto, también es una forma de segmentar la cartera. Y por prioridades. Yo puedo tener unas prioridades dependiendo del objetivo que tenga mi empresa. Si mi empresa, obviamente la empresa, el objetivo principal va a ser obtener el mayor recaudo para obtener mejores utilidades. Pero yo puedo tener unos niveles óptimos de cartera en el producto hipoteca y en el producto vehículo. Pero digamos que en producto tarjeta de crédito y préstamo personal, la cartera vencida se me ha venido incrementando en los últimos meses. Entonces mi prioridad va a ser enfocarme en esos productos en los que estoy presentando dificultades. ¿Y para qué me va a servir la segmentación de la cartera en estos productos? Me va a ayudar a determinar si está pasando algo desde la colocación, desde la originación del crédito, o si como tal el producto está presentando alguna falencia. Lo estoy ofreciendo a un determinado sector, lo estoy colocando en una determinada región. Entonces, segmentarlo por este tipo va a ser interesante para el proceso de gestión de cobro. En sí, la segmentación de la cartera es la forma en que una organización maneje y responda a las solicitudes y situaciones del cliente. Aquí va a ejercer influencia fundamental la permanencia y lealtad del cliente. Si yo determino, de acuerdo a esto, cómo voy a tratar el cliente, porque de acuerdo a la segmentación que yo haga, pues voy a ahondar en qué es lo que le está pasando al cliente y voy a llegar a cuál va a ser la medicina apropiada que le voy a dar, cuál va a ser la solución efectiva que le voy a dar a su dificultad de pago. Y esto el cliente me lo va a reflejar en su permanencia y lealtad con la empresa. ¿Por qué? Porque lo estoy escuchando y le estoy proporcionando una forma de que él pueda retomar nuevamente su crédito. Pues hasta aquí ya terminamos con la presentación. No sé si tengan alguna pregunta o quieran participar en algo. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo está? Buenas noches. Amigos, ¿alguna pregunta, alguna consulta para que pueda la doctora explicar sobre los temas que hemos tratado el día de hoy?
Mm, bueno, Tengo una pregunta sobre las restricciones de los horarios de cobro en Colombia. Sí. Creo que de todas maneras es una política que se tiene acá en Colombia, pero se hace extensiva en muchos otros países y eso va de la mano con el servicio que nosotros damos al cliente y con el respeto que nosotros tenemos al cliente. Digamos, a los clientes se les debe inicialmente contactar, sobre todo en las primeras edades de mora, en horarios normales, es decir, no en horarios extremos. Aquí horarios normales son de 8 a 6 de la tarde, de lunes a sábado, ¿cierto? Horarios extremos es cuando yo ya no encuentro al cliente dentro de esos horarios, entonces lo puedo llamar de 6 de la mañana a 8 de la mañana o de 6 de la noche a 8 de la noche. Y incluso puedo llamarlos los fines de semana, sábado y domingo, también hasta las 8 de la noche. Pero por motivos también de privacidad del cliente, de respeto con el cliente, no lo debo llamar a otras horas. Y estos horarios extremos se recomiendan es cuando no se ha logrado ubicar al cliente en los horarios normales. Frente a la pregunta si es bueno llamar al cliente todos los días o perdemos al cliente. Cuando el cliente está en una edad de mora temprana, digamos, la gestión de cobranza comienza incluso desde que el cliente se encuentra al día, pero nosotros podemos determinar que ese cliente podría eventualmente incumplir. Entonces, cuando el cliente está al día o incluso los primeros 15 días de mora, no se debe, o sea, incluso se pueden utilizar otros canales de gestión como canales virtuales y no atosigar al cliente con llamadas y llamadas, porque ahí sí nos podemos ver abocados a perder el cliente, porque es un cliente que digamos que está dentro de una edad de mora manejable, ¿cierto? Cuando el cliente ya nos pasa a nosotros los 30 días de mora, pues empieza una gestión más intensa de cobranza. Lo ideal no es llamarlos todos los días, pero sí hacerle un seguimiento especial para que ese cliente sea ubicado. Si el cliente no ha sido ubicado, podemos intensificar un poco la gestión de cobranza, sobre todo en horarios extremos. No es llamarlo todos los días a la misma hora, sino hacer un intento de llamadas. Hoy lo llamo en la mañana, mañana lo puedo llamar en la tarde, pues si no lo ubico, pasado mañana lo llamo en un horario extremo, ya sea muy en la mañana o después de las 6 de la tarde. Pero en sí, lo ideal, llamar todos los días es cuando no hemos ubicado al cliente. Cuando ya nosotros tenemos ubicado al cliente, es hacerle un seguimiento, ya sea a la promesa de pago o a lo que el cliente nos está diciendo. Cuando nosotros no obtenemos una promesa de pago, entonces nosotros le vamos a decir al cliente cuándo lo podemos llamar, es decir, está desempleado, no hay algo concreto, pero de pronto está en un proceso de entrevista, dígame cuándo lo llamo en 8 días, lo llamo en 3 días, pero tampoco podemos dejar que el cliente nos diga, no, llámeme a final de mes, no, mínimo, nosotros le debemos de hacer un seguimiento 2 veces a la semana a ese cliente. perfecto. También indican las políticas más agresivas de cobro, en su experiencia, que haya apreciado en Colombia, ¿hasta dónde llegan o qué mecanismos contemplan? Bueno, hay unas políticas agresivas, estamos hablando de políticas, que políticas es lo que yo les estaba diciendo, que depende de cada empresa, ¿cierto? De los objetivos que persiga cada empresa. Sí hay unas políticas muy agresivas en la cobranza que van desde condonaciones hasta del 50-60% del capital de la deuda, ¿cierto? Por pronto pago, por pago inmediato, mediante
o sea, se hacen brigadas de cobranza en la que se invitan a los clientes a negociar, ¿cierto? Ya sea en un lugar diferente a la empresa, llámese que yo contrate un auditorio en un hotel o en cualquier pues otro sitio, e invite a los clientes a una negociación especial. Entonces ahí es cuando la empresa dice, estas carteras tienen una edad de mora muy avanzada y antes de entrar al proceso de venta de la cartera las voy a intentar recuperar por otros medios que me den directamente a mí las utilidades. Si yo voy a vender la cartera, digamos que lo normal está entre el 10 y el 20%, entonces podría ser una política de cobranza agresiva en la que yo le diga al cliente, le voy a ofrecer una condonación del 50 o hasta el 60% del capital por pago inmediato. Pero esos no son políticas que se mantienen, sino que son políticas puntuales para brigadas de cobranza especiales. Perfecto. Participantes, ¿alguna otra pregunta? Si no, para darle al siguiente punto. Bueno, de ser el caso, doctora, podemos comenzar también el segundo punto si fuera posible. Sí, claro. Comenzamos entonces el segundo punto. Bueno, en este segundo tema vamos a mirar, yo lo quise resumir en los canales de recuperación de cartera. Aquí lo que nosotros vamos a mirar es las formas de recuperación de la cartera, gestión preventiva, cobro de campo, call center, procesos judiciales, venta de cartera, que todo esto son canales. Acá se los tengo, no pasé la diapositiva. Entonces nosotros para mirar los canales de recuperación de cartera vencida segmentamos a los usuarios según su nivel de riesgo, ¿cierto? Para así definir estrategias de cobranza acordes al tipo de deudor y su canal de contacto preferido. Es decir, nosotros no es que tengamos que pasar al cliente por cada uno de estos canales de cobranza. Dependiendo del nivel de riesgo que manifieste el cliente o que el asesor haya detectado en el cliente, se va a definir la estrategia y a qué canal de cobranza lo vamos a pasar. Un ejemplo, si yo en mi gestión de cobranza preventiva detecté que un cliente se acogió a lo que se denomina ley de insolvencia o quiebra y se acoge a un proceso especial, entonces yo no tendría por qué pasarlo por un call center, por mandarle un visitador, hacerle una gestión de cobranza prejurídica, porque ya de hecho sé que eso no va a ser efectivo para ese cliente. Lo que debo de hacer es asignarlo a una agencia de cobranza externa para que inicie el proceso judicial si es del caso. Por ejemplo, en Colombia, si una empresa se acoge a ley de insolvencia, pues y el representante firma como persona natural, pues yo puedo hacer mi reserva y demandar a la persona natural y por otro lado hacerme parte en el proceso de insolvencia o directamente ir al proceso de insolvencia y hacerme parte en él y
obviarme todos los otros canales de gestión de cartera. Entonces, el primer canal de gestión, pues digamos que aquí tiene un orden por edad de mora en la que va pasando el cliente. Entonces, el primero sería gestión de cobranza, ¿cierto? Luego tendríamos la gestión en los denominados call center o centros de llamadas, la gestión en terreno, la gestión de cobranza prejurídica y jurídica, y por último tendríamos las ventas de cartera. Yo les quise hacer un modelo para que tengamos como un gráfico de todos estos canales, la estructura y cómo van pasando de acuerdo a la edad de mora a cada uno de estos canales. Entonces vamos a dar pues como una explicación a este gráfico para que ya entremos a mirar cada uno en detalle. Acá tenemos entonces la gestión temprana de cobro. Digamos que la gestión temprana va o abarca desde que el cliente está al día hasta los 60 días inclusive de mora. Porque entramos los clientes al día. La gestión preventiva no solamente abarca los clientes en sus primeros días de mora, sino clientes al día. Clientes que de acuerdo a una medición interna que hace, pues podrían tener dificultades en sus pagos. Se prevé que van a tener dificultades en sus pagos. Entonces acá están los clientes al día, clientes desde el primer día de mora hasta los 30 días de mora y los clientes de 31 a 60. Esos serían los clientes objetivo en esta gestión temprana. ¿Por cuáles canales se trabajarían esos clientes? Se trabajarían por la gestión preventiva, enviando correos electrónicos, mensajes de texto a través del celular. ¿Y esto con qué se hace? Con la finalidad de generar una cultura de pago en el cliente. Si yo soy propensa a incurrir en mora y siempre estoy pagando al octavo, al 10º día, pues eso me está generando intereses de mora. Pero entonces a mí me va a empezar a llegar un mensaje de la entidad 5 días, 3 días antes de que se venza mi cuota y me van a decir: señora Carolina, su cuota del Banco de Occidente está próxima a vencer por tanto valor. Entonces a mí me va a recordar que tengo, o sea, me van a generar un recordatorio de pago y yo voy a tener en mente que está próxima a vencerse mi factura. Ahí entonces podría yo direccionar unos recursos que tenía pensado gastármelos en otra cosa porque recibí ese recordatorio de pago a tiempo. Los clientes de 1 a 30 días, pues aquí estamos, digamos que en una propuesta de cómo se deben de gestionar. Estos clientes de 1 a 30 días se deben de gestionar todos por call center, ¿cierto? Acá debemos de tener en cuenta los niveles de riesgo del cliente, alto, medio o bajo, que se determina pues por el valor de las obligaciones que tengan vencidas. Y pues a más días de vencimiento, pues también vamos a tener, a más días de vencimiento va a disminuir el nivel de riesgo. Sin embargo, si el valor es considerable con respecto a los montos que maneja la empresa, pues el nivel de riesgo va a ser alto porque va a afectar directamente las utilidades de la empresa. Y tenemos los clientes de 31 a 60 días que también se manejan en el call center, pero que ya por entrar en una mora de ya 31 días confirmados, pues van a tener algunos van a tener visitas. Estas visitas las voy a determinar de acuerdo a la segmentación que yo haga de la cartera, al diagnóstico que yo haga de esa cartera, a las campañas que yo quiera hacer
y cuando identifique la causal de no pago del cliente. Esta sería entonces la gestión temprana de cobranza. Pasamos a una gestión avanzada que va desde los 61 días hasta el castigo de la cartera. El castigo de la cartera es sacar contablemente ese dinero de la empresa y pasarlo a la parte, por decir, de pérdidas de la empresa, ¿cierto? Entonces, un ejemplo es en una entidad financiera, cuando castigan una obligación, se saca contablemente del sistema, ya no se encuentra del sistema, pero yo la debo entrar a provisionar. Provisionar es que yo la debo de entrar a cubrir con un dinero que yo como empresa debo de tener reservado. ¿Por qué lo debo tener reservado? Porque yo como empresa estoy manejando dineros del público y debo garantizar que cuando esa persona que tiene depositados sus recursos en el banco va a retirarlos, yo se los pueda entregar. Porque yo no le puedo decir al cliente, no, es que tengo toda esa plata en cartera vencida, o es que los clientes no me han pagado y yo por eso no le puedo entregar a usted sus ahorros. Entonces yo debo de garantizar que esa plata va a estar disponible. Por eso cuando se castiga una obligación no es simplemente castigarla y se va a pérdidas, sino que la empresa debe entrar a provisionar una serie de dineros para que la empresa no se vuelva inviable. Entonces, estamos en la gestión avanzada, que es desde los 61 días hasta la etapa de castigo. Digamos que de los 61 a inclusive los 120 días de mora, pues vamos a entrar a hacer call center, pero también vamos a entrar ya con visitas fuertes en terreno por parte de quienes están haciendo la gestión de cobranza. Esas visitas que nosotros vamos a determinar a qué clientes se hacen, pues también se deben de hacer de acuerdo a un monto, de acuerdo a una georreferenciación, de acuerdo a las ciudades, y vamos a tener en cuenta qué zonas no podemos entrar a visitar de esos clientes que nosotros tenemos. Esta gestión se acompaña con mensajes de texto, correos electrónicos y todos todo lo que nosotros podamos hacer por medios virtuales en cuanto a gestión de cobranza. Cuando el cliente sobrepasa los 120 días de mora, ya se me está generando una alerta en que esa cartera es de difícil recuperación. Y entonces yo voy a empezar a indagar qué tan viable es o no enviarlo a una agencia de cobranza externa para que me realice un proceso de demanda. Para yo determinar eso, entonces voy a hacer una investigación de los bienes o salarios que pueda tener ese cliente. El éxito de la judicialización de un cliente es que nosotros tengamos bienes que perseguir. Digamos que la estructura del proceso ejecutivo en Perú y en Colombia son similares. Yo presento la demanda, hay un mandamiento de pago, con ese mandamiento de pago voy a inscribir los embargos de los bienes que yo haya solicitado y después viene un proceso de notificación y sentencia. Pero todo esto, ¿cómo va a ser efectivo? Si efectivamente tengo bienes y salarios que perseguirle al cliente. Cuando el cliente ya sobrepasa estos días, entonces ya el cliente se encuentra en una etapa judicial si efectivamente tiene bienes, o prejudicial si el cliente no tiene bienes. Lo recomendable en estos casos, si el cliente no tiene bienes, es no incurrir en más gastos, porque obviamente el proceso ejecutivo, si nosotros vamos a verlo como que ahí no solamente es un cliente, sino todos los clientes que vamos a entrar a demandar, va a ser un proceso muchísimo más costoso, porque van a entrar los gastos de cobranza que deben de ser inicialmente cubiertos por la empresa que está haciendo la demanda. ¿Por qué?
porque si yo presento la demanda, pues yo soy la que voy a incurrir en los gastos de las copias, de lo que me valgan las notificaciones, de lo que me valga hacer una investigación de bienes, y pues que esos gastos sí los va a tener en cuenta el juez para luego incluirlos dentro de la deuda, pero si finalmente el cliente no tiene con qué pagar, pues es la empresa quien va a asumir el costo total de ese proceso. Por eso es que no se recomienda que cuando un cliente no tenga bienes, se inicie un proceso por vía judicial. En esta etapa también es simultánea al proceso de judicialización, se sigue contactando al cliente vía teléfono o terreno y se sigue haciendo todo el proceso de cobranza virtual a través de mensajes de texto, correos electrónicos. Pues digamos que puntualmente acá en Colombia el tema de WhatsApp todavía no está permitido. Aquí hay que ahondar un poquito en ese tema por términos de privacidad del cliente, pero digamos que a través de mensaje de texto y correo electrónico nosotros sí podemos ejercer esa labor de cobranza virtual. Cuando la cartera ya ha sido castigada, está demandada o está en cobro prejurídico, pero tiene edades de mora muy avanzadas, ya se piensa en la venta de cartera de acuerdo a las cosechas. Es decir, si yo tengo una cartera que está vencida desde el año 2013, pues no la voy a vender en lo mismo en una cartera que está vencida desde el año 2005, ¿cierto? Porque a mayor tiempo, más dificultades se van a tener para la recuperación de la cartera. Digamos que todo este modelo que les acabo de presentar debe soportarse en una dirección de estrategia que me administre a mí el sistema de información, los tableros de control, las alertas que nosotros vamos a generar, ya sea alertas a los clientes o alertas a los asesores de cobranza para el seguimiento de las promesas de pago, la administración del modelo que nosotros tenemos, todos los procesos que se tienen. Entonces hay un área de estrategia encargada de todo ese proceso operativo que implica la gestión de cobranza. Vamos a mirar entonces un poco más a fondo cada uno de los canales de gestión. La cobranza preventiva es aquella actividad que trata la deuda sin mora o con una mora temprana, como les estaba indicando. ¿Qué favorece esto? Un recaudo más a tiempo. Una detección de pronto de problemas que pueden existir en la relación con el cliente o en la relación comercial que se tiene. La cobranza preventiva nos va a permitir a nosotros, mantiene bajo control los riesgos, permitiendo que se puedan detectar a tiempo problemas que posteriormente serían los causales principales del no pago por parte del cliente. Nos va a permitir a nosotros retención de clientes. El tema de la retención de clientes es porque el cliente a futuro nos puede a nosotros favorecer la empresa diciendo: aquí detectaron a tiempo que yo tenía una falencia, me la solucionaron, me ayudaron y me a generar confiabilidad en esa empresa. Un ejemplo, si a mí me hacen un crédito de libranza, yo no voy a pagar directamente por ventanilla en la oficina del banco. A mí me van a deducir de mi nómina las cuotas de esa libranza. Pero por problemas, ya sea
en la empresa, que no me hicieron las deducciones respectivas de nómina porque no llegó la libranza en tiempo, no me hicieron el descuento de la cuota y yo estoy en mora, ¿cierto? Entonces, ante el banco yo estoy en mora, pero el banco a mí me va a decir: venga, señora Carolina, vemos que no se le hizo a usted el descuento en tiempo, le ofrecemos esto y esto. Ahí es una gestión de cobranza preventiva antes de que yo incurra en mora o cuando tengo muy pocos días de mora. Entonces, el hecho de que a mí no me hagan pagar la cuota, no me hagan pagar unos intereses por mora, me va a crear una fidelización con esa entidad, ¿cierto? No es que yo no vaya a pagar la cuota, sino que me van a dar una prórroga en un mes más y me van a correr esa cuota, ¿cierto? Son políticas y alternativas con las que juega cada entidad. Reducir los gastos de cobranza. Toda la gestión de cobranza implica gastos, ya sea por call center, por visita al terreno, y cada vez que vamos subiendo de canal, pues los gastos de cobranza van a aumentar. Si yo logro hacer una cobranza preventiva a tiempo, no voy a generar gastos de cobranza tanto para el cliente como para la empresa para la cual estoy prestando los servicios. Ahorrar costo y tiempo. Bajar volumen de clientes en los tramos de cartera vencida. ¿Esto qué es? Yo hago una campaña general para los clientes, ya sea con recordatorios de pago, informando monto. Entonces, si yo la hago a tiempo, muchos clientes van a pagar antes de que se les venza la cuota o en las primeras en moras tempranas, y me va a evitar que el cliente pase a los 31, a las 60 y haya una cascada. Mejorar la comunicación con el cliente y reducción de los costos operativos y educar al cliente. La educación financiera en el cliente es muy importante. Nosotros tenemos que empezar a educar al cliente. ¿Cuál es su fecha de pago? Si mi fecha límite de pago es un 20, yo sí puedo pagar el 30, pero entonces yo pago y me van a generar unos intereses de mora. Entonces es educar al cliente en que esto le genera a usted intereses de mora, eso a usted le puede repercutir en la calificación, esto a usted le puede generar trabas para que a futuro le puedan aprobar un crédito dentro de la misma entidad. Vamos a mirar el tema en los call centers y cuáles son los indicadores de eficiencia dentro de un call center. La gestión que hacemos y el seguimiento de cobro a los clientes que se encuentran en las primeras etapas de mora se hace dentro de los call centers. Para que un call center sea más eficaz, las empresas necesitan equipar con aplicaciones muy buenas, con aplicaciones poderosas, ricas en datos, o sea, que nos permitan a nosotros visualizar la gestión que se le ha hecho al cliente, que nos permitan a nosotros hacer un servicio óptimo a esos clientes actuales y potenciales. Entonces, nosotros necesitamos dotar a ese call center de una tecnología, digamos, de un software que es vital para lograr la productividad del agente de cobranza, del asesor de cobranza y obviamente la satisfacción del cliente. Una de las ventajas de los call centers es que todo lo que se maneja dentro de un call center se puede medir, y todo lo que se mide nosotros podemos devolvernos a mirar si sí estamos aplicando la estrategia que es de acuerdo a esas metas y resultados que nos están arrojando. Entonces, es controlable de manera numérica todo lo que nosotros hagamos dentro del call center. Para poder tener este alto nivel de control y predicción
en el call center se requiere una alta capacidad por parte de los funcionarios de leer, de interpretar y de analizar cada uno de los valores que publican en los diferentes reportes que se están dando. Si yo soy un agente, si yo soy un supervisor, tengo que mirar cuáles son los resultados que me está arrojando una campaña, cuáles son los niveles que estoy teniendo en una determinada campaña para yo decir si eso o no es efectiva, y eso lo puedo hacer en tiempo real. Esa decisión la puedo tomar el mismo día en que se lance la campaña. Eso es algo a favor que tienen los call centers. Entonces hay tres grandes grupos de indicadores, que son métricas de volúmenes, los tiempos y los factores o los indicadores de eficiencia. Los volúmenes son las mediciones de todo lo relacionado con la cantidad de llamadas en la operación, independiente de la clasificación que tengan esas llamadas. Es decir, todas las llamadas de entrada, llamadas de salida, todas las llamadas acá me van a clasificar acá en el volumen. Normalmente los call centers tienen un umbral. ¿Qué es el umbral? Es las veces de tolerancia que yo tengo para que me repique el teléfono. Normalmente están clasificados entre 3 a 5 repiques que me puede hacer el teléfono para yo tener un nivel de servicio óptimo. Si el cliente me contesta al tercer repique, el asesor me contesta al tercer repique, pues yo voy a estar dentro del umbral. Pero el umbral como tal lo define el call center de acuerdo a los objetivos de la empresa. También acá están las llamadas abandonadas. Las llamadas abandonadas son las llamadas que el cliente simplemente cuelga porque no le contestaron. No, eso puede ser dentro o fuera del umbral, pero inclusive el cliente las abandonó. Vamos a ver que se pueden medir si fueron dentro o fuera del umbral. La métrica de los tiempos. ¿Cómo se mide esta métrica del tiempo? Es todo el proceso desde que entra la llamada. El agente o asesor de cobranza contesta la llamada. Termina la atención con el cliente. Y aquí termina la atención con el cliente, el asesor no queda disponible inmediatamente porque el asesor va a necesitar un tiempo que debe de ser corto para poder documentar toda la llamada en el sistema. Entonces, ese tiempo se mide desde que entra la llamada hasta que el asesor de cobranza queda disponible para que el sistema le arroje una nueva llamada. Acá en este indicador de eficiencia, vamos a mirar el porcentaje de llamadas que son contestadas en un tiempo menor. Aquí vamos a mirar tres aspectos. Vamos a mirar el nivel de servicio, el porcentaje de abandono y el nivel de atención. El nivel de servicio. El nivel de servicio es el porcentaje de llamadas que son contestadas en un tiempo menor al umbral. Entonces, quiere decir, si yo tengo un gran porcentaje de llamadas que son, digamos que el umbral es contestar antes del tercer repique. Entonces, si yo tengo un alto volumen de llamadas que efectivamente son contestadas por los asesores de cobranza antes de ese tercer repique, el nivel de servicio propuesto por la empresa es óptimo, ¿cierto? O sea, estamos enfocados en lo que la empresa quiere reflejar a sus clientes. Por el contrario, si están por fuera de ese umbral, habría que revisar o el umbral porque podría estar muy alto, o habría que mirar el nivel de servicio que nosotros estamos ofreciendo para entrar o sea, ¿cómo lo podríamos intervenir?
con más asesores de cobranza, pero eso volvería más costosa la operación. Entonces ahí entra ya a determinar la política de la empresa que se tenga. El porcentaje de abandono. El porcentaje de abandono es la participación que tienen las llamadas no contestadas o las llamadas abandonadas en el total de las llamadas recibidas en el call center. Entonces ahí me va a determinar a mí el porcentaje de abandono. Aquí es cuando yo les digo que es muy útil revisar los indicadores para tomar decisiones relacionadas con el costo de la operación sin que ello implique sacrificar el abandono. Porque entonces si hay un porcentaje muy alto de abandono, porcentaje demasiado alto de abandono de llamadas, yo necesariamente voy a tener que intervenir la operación y mirar si efectivamente me están haciendo falta más asesores de cobranza o tengo el umbral demasiado alto que me está afectando mi nivel de servicio. Y está el nivel de atención. El nivel de atención pues se puede confundir con el nivel de servicio, pero es la participación de llamadas contestadas en el total de llamadas recibidas. Es decir, es el porcentaje de llamadas que se reciben y efectivamente son contestadas. Aquí entonces pueden o no pueden estar dentro del umbral, o sea, aquí entran inclusive las que el cliente se quedó esperando 5 o 6 repiques y efectivamente la contesté. No está dentro de mi servicio óptimo, pero sí está dentro del nivel de atención del call center. Entonces, digamos que estos 3 indicadores son los que nosotros tenemos que estar evaluando dentro de un call center para que ese call center sea efectivo en toda su gestión y podamos tomar decisiones de lo que debemos hacer en términos de estrategias. La cobranza en terreno o también acá en Colombia las llamamos visitas. Esta gestión de cobro en terreno, lo ideal para los asesores es que sea apoyado y monitoreado con un sistema de GPS, que es un sistema de posicionamiento global que permite capturar en terreno el resultado de la cobranza. Digamos que en la cobranza moderna, los visitadores salen con un dispositivo y el dispositivo les arroja toda la información del cliente, dirección, teléfonos, lugar de contacto, dónde se va a visitar, qué productos tiene, cuántos días tiene vencido, cuál es el valor, ¿cierto? Antes los visitadores salían con hojas de ruta, tenían que tomar nota de los acuerdos que hacían con el cliente y ahora pues pueden quedar en línea. Una gestión de cobro en terreno eficiente debe contar con esta herramienta. En cada visita, ahí se captura automáticamente las coordenadas de localización del domicilio y así mejoramos la contactabilidad en las gestiones futuras. Cuando nosotros contactamos al cliente y ese contacto es efectivo, es decir, nosotros nos fuimos hasta la casa o la oficina del cliente y lo encontramos, nosotros ahí actualizamos en tiempo real los sistemas y otra persona que de pronto lo esté viendo y que esté en la oficina puede mirar la gestión que yo le hice al cliente ese mismo día. ¿Cuáles son las ventajas de realizar una cobranza en terreno? La cobranza de deudas de montos relevantes a deudores que no responden a una gestión telefónica. Muchos clientes no atienden la gestión telefónica, no solo porque cuando están en mora, normalmente no están en mora con una entidad, sino con varias entidades y no saben de dónde lo están llamando. También está el que el cliente de verdad
no tiene los recursos para satisfacer las necesidades que tiene el acreedor de que pague el monto total de su deuda. Entonces se vuelve una ventaja el visitador que va, se desplaza hasta donde se encuentre el cliente, ya sea en su casa, ya sea en su oficina, y le va a vender, le va a hacer esa venta de las alternativas de pago. Los clientes en principio, digamos que son retraídos frente a esta alternativa, pero cuando ven que lo que le están haciendo es una venta de beneficios y lo están asesorando para que su obligación vuelva a quedar al día, la mayoría de los clientes lo agradecen. En esta etapa se vuelve muy importante la segmentación de la cartera, porque yo no solamente voy a visitar montos que sean representativos, pues porque si voy a desplazar a un visitador a cobrar una tarjeta de crédito que tiene un monto total muy bajo, hablemos en términos de dólares, $50, pues la gestión de cobranza en terreno va a ser mucho más costosa que la misma deuda. Entonces ahí no solamente la segmentación por montos, sino que se vuelve también muy importante la segmentación por cliente. No es lo mismo yo desplazar un visitador, digamos en horarios laborales, a la casa de un cliente que está empleado, que yo desplazarlo a su oficina. Entonces, para yo hacer esta labor de gestión de visitas, debo tener una infraestructura, una segmentación de cartera muy bien realizada antes de enviar al visitador, porque digamos que el visitador es un recurso costoso y yo debo de hacer que ese recurso me produzca a la empresa resultados efectivos, como utilizando la tecnología, utilizando los medios que tengo para hacer lo posible, porque no en todos los casos las visitas van a ser efectivas, para hacer lo posible en que tenga contactos efectivos con los clientes. Otra ventaja es la negociación directa con los clientes para ofrecer alternativas de pago o renegociaciones de sus deudas. Cuando yo tengo el cliente cara a cara, el cliente me va a manifestar a mí cuáles son las dificultades que tiene. Y con esas dificultades, con todo eso que yo le escuché al cliente, yo le voy a dar la fórmula para que el cliente pueda volver a tener su obligación al día. Ya sea, si yo estoy negociando un cliente que está desempleado, yo voy a decir, no, pero ¿qué le voy a ofrecer? Pero entonces yo voy a entrar a indagar al cliente para mirar si le puedo o no ofrecer alternativas. Señor, ¿usted está en este momento en algún proceso o de dónde está obteniendo algún recurso? Entonces el cliente me va a decir, sí, en este momento estoy en un proceso para vincularme a X compañía, o a mí me está ayudando mi esposo con los gastos que tengo en este momento. Entonces yo le podría decir, bueno, entonces podemos darle un periodo de gracia o puedo darle una refinanciación para que la cuota sea más pequeña y pues no tenga que desatrasarse de todas las cuotas que tenga vencidas. También con la visita puedo hacer la comprobación del domicilio para fases previas a notificaciones judiciales. Como no todos los clientes los voy a encontrar o no todos los clientes que yo encuentre me van a cumplir con el convenio de pago establecido, muchos no solamente porque no lo quieren hacer, sino porque no encontraron los recursos para hacerlo, pues yo voy a documentar en mi aplicativo que ese domicilio donde yo fui a visitar al cliente, efectivamente ahí se encuentra y me va a servir a mí para en una futura demanda yo referenciarlo para que allí sea donde se le notifique.
El tema de las cobranzas externas, en las que tenemos dos fases, la fase prejurídica y la fase jurídica. La etapa prejudicial es, digamos, un cobro extraprocesal o un cobro persuasivo que nosotros hacemos al cliente. Aquí digamos que en esta etapa, a los 120 días, incluso hay empresas que empiezan desde los 90 días, mira al cliente con miras ya a si lo voy a judicializar o no. Y es cuando empieza la investigación de bienes, la investigación de salarios, digamos un proceso de localización del cliente, si el cliente se encuentra ubicado o no, para saber a qué fase lo vamos a pasar y si realmente amerita o no que se le haga un proceso judicial. Cuando nosotros tenemos una investigación de bienes positiva o la empresa por determinado motivo lo quiso judicializar, porque digamos que hay empresas que así la investigación de bienes no haya arrojado resultados positivos, la empresa dice, no, pero es que ese cliente me debe a mí demasiada plata, lo tenemos que judicializar. Y también hemos visto en ocasiones cómo mientras que el proceso va caminando, el cliente le podemos coger algunos bienes. De pronto los que más repercusión puede tener son embargos de cuentas. Digamos que yo voy a hacer un embargo de cuenta, pero yo sé que el cliente no tiene plata en esa cuenta, pero yo la embargo y puede que en algún momento del proceso un proveedor de ese cliente le consigne dinero y pues ahí voy a obtener un resultado positivo de algo que inicialmente no surgió como tan positivo. Esa etapa judicial es a la que son enviados los deudores que realmente no tienen ninguna intención de pago. Son clientes que se ha determinado que o porque no quieren o porque no tienen los recursos, definitivamente a nosotros no nos van a pagar y debo de ejercer acciones para, digamos, llevarlos a que nos paguen. Cuando yo tengo un proceso judicial, también lo debo de complementar, lo debo seguir complementando, y acá en la gráfica lo podemos ver con gestión de llamada, con mensajes. O sea, yo no dejo descuidado al cliente, no digo no, ya lo estoy judicializando y simplemente espero a que la justicia resuelva, a que se pueda o no embargar y posiblemente rematar un bien, sino que estoy presto como empresa de cobranza a que si el cliente se quiere acercar a hacer una negociación con nosotros, pues yo voy a estar presta a atenderlo. Es decir, si el cliente caminando el proceso jurídico se acerca porque le llegó la notificación de la demanda y me dice, venga, yo no quiero perder mi casa, o a mí me están presionando de mi empresa porque usted me embargó el salario, yo quiero que lleguemos a una negociación, pues efectivamente vamos a entrar a esa negociación y dependiendo de los resultados que se obtengan de esa negociación, nosotros vamos a determinar si se termina o no se termina el proceso que entablamos en contra de ese cliente. Si el proceso se termina, no hay ningún problema y pues se puede hacer una renegociación de la deuda o se le puede hacer una condonación al cliente para que el cliente pague el saldo total, ¿cierto? Pero digamos que si el cliente no paga, ahí es cuando se pueden generar consecuencias, digamos, graves para el cliente, porque al cliente se le va a embargar pues el bien que tenga, llámese salario, hasta que se cubra el saldo total de la obligación, incluidos intereses, gastos de cobranza, honorarios de abogado. O pues si nosotros le logramos coger otro bien, llámese un inmueble, llámese un vehículo, nosotros podríamos incluso rematar ese bien, cubrir el saldo de la deuda si la deuda
queda pagada en su totalidad con gastos de cobranza, con honorarios de abogado, pues se le va a devolver un remanente al cliente. Y en el caso de que no exista remanente y no se alcance a cubrir la deuda, se paga la parte de la deuda y el remanente que queda, el cliente lo sigue debiendo, inclusive puede ser castigado posteriormente, porque cuando hay una judicialización y se obtiene una recuperación producto de remate, el cliente no obtiene beneficios para hacer condonaciones en sus deudas. Entonces, adicional a que le remataron sus bienes, sigue con una deuda en el banco, que esa deuda podría eventualmente ser vendida a un tercero. Y aquí es cuando viene el proceso de venta de cartera. Una vez que las cuentas ya han sido trabajadas durante largos periodos, puede ser meses o inclusive años, muchos acreedores optan por realizar ventas estratégicas de sus carteras castigadas que consideran que ya son incobrables. ¿Para qué hacen estas ventas de cartera? Para generar efectivo inmediato. ¿A quién? A la empresa. Las ganancias de las ventas de cartera se pueden acreditar a las recuperaciones netas de la empresa y esto me puede mejorar a mí los resultados finales de la empresa, porque lo cruzo directamente con las ganancias que ha tenido la empresa durante ese periodo. Hay varias maneras de nosotros entrar al mercado de ventas de cartera, es decir, yo puedo entrar mediante una venta directa, que una entidad me venda a mí que le ofrecí comprar su cartera. Yo puedo mirar el anuncio de venta de cartera que hizo esa entidad por internet y ir a hacer un ofrecimiento por ese mismo medio a la empresa. Puede ser a través de terceras personas, a través de un corredor que se encargaría de todo el proceso de negociación. Puede ser a través de una subasta, ¿cierto? O también lo podemos hacer por medio de licitación, que son varias personas que ofrecen y pues yo le vendo la cartera a quien considere y de acuerdo a las políticas de la empresa que es la persona más idónea para que tenga esa cartera en sus manos. Hay unos indicadores claves de éxito en la venta de la cartera. El primero es el vendedor y el comprador deben de tener claros el precio y las expectativas. ¿Qué es esto? De acuerdo a la cosecha de castigo que a mí me estén vendiendo, de acuerdo a las garantías que tenga esa cartera, de acuerdo a la instancia que tenga esa cartera, yo como vendedor voy a tener un precio para esa cartera y yo como comprador voy a tener una expectativa de precio de esa cartera. Es decir, yo la voy a comprar por un precio muchísimo menor al que realmente vale, con una expectativa de luego o revenderla o recuperarla, generando un ingreso mucho mayor al que pagué inicialmente. Este que vamos a ver es muy importante y es la integridad y confianza entre el vendedor y comprador. Este tema es fundamental. ¿Por qué? Porque yo como empresa vendo una cartera, pero el cliente, aun cuando yo le debo notificar la venta de esa cartera, el cliente siempre me va a identificar la cartera del Banco de Occidente. Y si esa tercera persona que me compró a mí la cartera no es una persona que siga los mismos intereses o que respete los mismos intereses de la compañía, pues me va a generar una mala imagen a mí como Banco de Occidente. Y esa tercera persona va a ir a hablar, va a ir a decir y no voy a tener yo pues como una imagen favorable frente a este tema. Entonces aquí debe haber, y eso debe haber una integridad y una confianza que incluso se debe plasmar dentro del contrato de venta de cartera.
La flexibilidad y el entendimiento entre los socios de negocios son muy importantes. ¿Por qué? Porque puede haber después